Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Estamos iniciando la semana 4 de nuestro curso y ahora veremos el tema modelado de procesos de negocios y diseño de sistemas. En esta parte vamos a tratar cómo se empieza a diseñar un sistema informático, específicamente el sistema informático de contabilidad, qué personas intervienen, qué áreas de la empresa intervienen y cuáles son los procesos generales que se siguen para ese desarrollo del sistema. Así como vimos anteriormente que tenemos un ciclo contable en el cual se comienza por la realización de las transacciones económicas o los eventos económicos que afectan a la empresa, así iniciamos con el sistema, con el ciclo contable o el proceso contable, como también se lo conoce, y va pasando por varias etapas hasta entregar el producto final, que son los informes financieros. Dentro de ellos, pues, los estados financieros, para que se utilicen por los usuarios de la información financiera. En cuanto a un ciclo de vida del software, podemos asemejarlo a ese proceso. Va a tener un inicio, y va a tener al final un producto que se entregará. Al igual que el ciclo contable, se entregará cierta información que va a ser de utilidad para los usuarios, en este caso no de la información financiera, sino los usuarios que estarían manipulando el sistema informático. Y por supuesto también para los usuarios de la información financiera, porque arrojaría el sistema esos procesos. Pero en cuanto al diseño, así estaría listo para su uso. Entonces, veamos qué nos dice la presentación. Así como en el área contable, en el área de ingeniería o tecnologías de la información, también existe un ciclo, aquí le llaman ciclo de vida, que se encarga de dictar la manera en que se analiza, aquí está el proceso, la manera en que se analiza, documenta, desarrolla, se pone a prueba, se implementa y se controla y monitorea. Y por supuesto, se mejoran los sistemas de información. Como sabrán, seguramente tendrán experiencia en algún trabajo que hayan tenido, algún sistema informático que hayan utilizado. Todo sistema no basta con su diseño e implementación. Se tienen otras etapas posteriores a ese diseño e implementación. Ya cuando nosotros estamos usando un sistema, tiene precisamente ese ciclo de vida que tiene que estarse actualizando constantemente. Cualquier sistema trabaja de la misma manera, ya sea un sistema de contabilidad, un sistema operativo, cualquier tipo de sistema, por muy sencillo o muy complejo que sea, tiene ese periodo de vida, esa vigencia, por lo cual se debe de estar monitoreando y estar actualizándose. Igual que el ciclo contable, recuerdan que había una etapa en donde emitíamos la balanza de comprobación, esa balanza donde nos mostraba los saldos antes de imprimir los estados financieros para que tuviéramos la oportunidad de ver si había algún error, alguna mejora, algún ajuste que tuviéramos que realizar, lo hacíamos en su caso para que ya nuestra información saliera de manera correcta. En un sistema informático puede ser algo parecido. Ya cuando lo estamos trabajando, ya que está implementado, es hasta cierto punto normal que tenga ciertas fallas o ciertas mejoras que se le pueden realizar. Para eso existen esas etapas del control y el monitoreo de esos sistemas, para prever esas fallas y hacer los ajustes en su caso que fueran necesarios. Incluso se utiliza mucho el término de los parches. Cuando un sistema tiene alguna falla, te da una actualización con un parche del sistema informático para que se corrija el problema. Entonces, ahí tenemos la etapa o ciclo de vida del software. Estas son las fases del ciclo que componen este ciclo. Lo primero es analizar y especificación de requisitos. ¿Qué es lo que se va a diseñar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se requiere? ¿Qué requiere el sistema que realice? Nos van a mostrar el procedimiento, cómo se hace de forma manual. Si han tenido la oportunidad de participar en un desarrollo de un sistema, de colaborar, tal vez no como el área informática, pero sí como el área técnica, el área que se encarga de realizar esos procesos. No solamente el área informática diseña el sistema,
sino requiere forzosamente del apoyo técnico de aquellas personas que dominan el procedimiento. Es necesaria su participación, porque el área de informática pues sabe programar, sabe hacer, digamos, el diseño, pero no sabe qué se requiere y cómo se debe de realizar. Ahí entonces requerimos de la participación de las personas que dominan estos procesos. Entonces, ahí tenemos la primera etapa. Ya que se tiene con esa información previa, se puede empezar a realizar el diseño. Una vez concluido el diseño, se implementa el sistema en la organización. Y como última etapa que ya comentaba, la validación, verificación, las pruebas y el monitoreo que constantemente se va a estar realizando a este sistema para su actualización, la implementación de parches que requiriera o corrección de errores también, si fuese el caso, en algunos casos, pues los sistemas nos llegan a fallar. Les digo, hasta cierto punto normal, tiene todo esto, por eso se manejan en etapas, para ir depurando el sistema informático. Análisis. Veamos la primera etapa. Me regreso para que lo ubiquen. El análisis y especificación de requisitos. Veamos de qué trata con mayor detalle. En esta fase tiene el objetivo de conocer cuáles, déjenme utilizar otro señalador, cuáles serán los requisitos que se requiere, que se deben satisfacer el sistema. De acuerdo con Villada, lo podemos describir como un conjunto de técnicas, procedimientos, que permiten analizar las necesidades de este negocio para elaborar la especificación completa del sistema. El objetivo entonces es elaborar esta especificación del sistema completa, de cómo va a operar en términos generales. Ahí, como ya comentaba, el área de sistemas, el área de informática, se va a tener que reunir constantemente con el área técnica de la organización, ya sea si es un programa de nómina, si es un software contable, si es de, no sé, de recursos humanos, de lo que fuese, se tiene que reunir con ellos, hacer reuniones de trabajo constantemente para que ellos le proporcionen esos requisitos, lo que se requiere. Y el área de sistemas utilizará diferentes técnicas que ya tiene predefinidas para empezar a obtener esa información y ver cómo va a empezar a diseñar el sistema. Empieza a ser la estructura, el diagrama, con las especificaciones y requisitos. Los documentos que se generan en esta primera fase se llaman requerimientos funcionales del software, los cuales tienen como objetivo presentar las especificaciones formales para el desarrollo del sistema. Aquí, bueno, ya no se ve un poco cortada la presentación, pero al final decía para las especificaciones del sistema. Ya se me seleccionó toda la presentación. Déjame ver si lo puedo quitar. No, al parecer no. Bueno, continuamos. Pasamos, una vez que tenemos los requisitos que se deben de realizar en el desarrollo de nuestro sistema, ya podemos entrar a la etapa del diseño. El área de informática, en este caso, ya trabajará de manera autónoma, ya no va a requerir en este momento a el área técnica de la organización, ya sabe cómo va a empezar a trabajar el sistema. En esta fase, nos comenta la diapositiva, se refiere a la determinación de la estructura arquitectónica, la arquitectura del software, es decir, cómo va a interactuar los módulos que lo conforman. Recordemos que los sistemas, básicamente, lo veíamos en otras sesiones, tienen tres etapas, tres fases. Una de entrada de la información, otra del procesamiento de la información y otra etapa de la salida de la información. También veíamos en otras sesiones que es muy importante que en los sistemas se lleven por subprocesos, procesos principales y subprocesos, o también conocidos como módulos o submódulos. Va a haber, por ejemplo, un módulo de pólizas, un módulo para catálogo de cuentas, un módulo para reportes. Dentro de ese módulo de reportes, por ejemplo, se puede subdividir en varios submódulos. Reportes, no sé, del diario general, de la balanza de comprobación, de los auxiliares contables, de los estados financieros. Ahí se subdividiría a su vez
en balance general, en estado de resultados, y esos dos módulos, submódulos, se pueden dividir a su vez en otros. Por ejemplo, con años comparativos, el balance general que se imprima con años comparativos, o por meses de todo el año. En fin, podemos tener diferentes módulos. Imagínense una estructura, de hecho lo comentábamos en otra sesión, imaginen un organigrama de la empresa donde laboran o donde han llegado a laborar. El módulo principal, que sería, digamos, el menú principal del sistema, el cual nos va a llevar a los submenús principales o a los módulos principales. Estos módulos, como ya comentaba en el ejemplo que decía hace un momento, pues es muy posible que tengan varios submódulos. Depende de la complejidad del sistema. Ahí entonces estamos en la arquitectura. Se está diseñando el sistema. ¿Cómo va a ser su estructura? ¿Cómo va a trabajar ese sistema? Ok, entonces veamos qué más nos dice. Existen 4 tipos básicos de diseño. Diseño de componentes, el primero. Va a describir los algoritmos e interfaces de los componentes. Ya veíamos que puede tener varios módulos o componentes del sistema. Así que ahí se van a describir los algoritmos. Los algoritmos es el código de programación. Ahí el área informática va a establecer los códigos de programación para el sistema y su relación, por supuesto, con otros módulos o con otros componentes. Como ya comentaba, por ejemplo, imagínense que estamos en el módulo de reportes y este a su vez se va a subdividir en varios módulos de otros reportes, varios submódulos. Por ejemplo, decía el de pólizas, el de auxiliares, el de estados financieros. Este a su vez se puede subdividir en balance general, estados de resultados, etcétera, etcétera. Ahí se van a desarrollar, se van a definir los algoritmos y las interfaces, la relación que hay entre ellos, cómo van a estar relacionados. Tenemos otro tipo de diseño, la interfaz con el usuario. Este sistema va a estar conectado al usuario que lo va a manejar. Aquí se van a describir cómo se va a comunicar la máquina con el usuario. Cómo va a interactuar el sistema con el usuario? Pues normalmente todos los sistemas, salvo casos particulares, se interactúan con el usuario, es decir, con las personas que lo van a operar por medio de los periféricos. Normalmente ya veíamos en otra clase los periféricos, ¿los recuerdan? Estos hardwares que son externos a nuestra máquina. Por ejemplo, el monitor. Ese es casi indispensable, no puede omitirse. El teclado sería otro componente que también se estaría utilizando para la intercomunicación, para que la máquina se pueda comunicar con el usuario. Y por supuesto también tenemos al mouse. El mouse también es indispensable para la comunicación. Pero ahora, aquí tenemos entonces, déjenme, voy a ponerlo en un cuadrito, algunos de los componentes que necesitamos para comunicarnos, para la interfase. Estos componentes se van a conectar al CPU, a nuestra computadora, la unidad central de proceso. O podría decir, mejor dicho, a la tarjeta madre, porque no nada más se comunican al CPU, sino a la tarjeta madre, donde está el CPU, están las memorias, está tanto la memoria RAM con la memoria ROM, está el disco duro por aquí, probablemente muchos componentes que la computadora necesita para operar. Así que en base a estos periféricos, se puede realizar esa conexión, esa interfase entre la máquina y el usuario. Aquí entonces tenemos los periféricos y aquí estaría, voy a dibujarlo así de manera muy simple, al usuario del sistema. Él va a manipular estos periféricos, va a visualizar lo que se proyecta en el monitor y le va a dar instrucciones en base a estos componentes para que a su vez ellos transmitan esas instrucciones a la máquina. La máquina los procesa con todos los componentes internos que tiene, con el hardware que contempla interno de la máquina y va a regresar cierta información que el usuario le está pidiendo. También va a ser recibida por medio de esos componentes. Incluso también, déjenme agregar una impresora, que también es una de las más usuales. La información se va a ver reflejada en la pantalla
en la pantalla de la computadora y también en una impresora donde esté imprimiéndose la información que le hemos solicitado. Por ejemplo, aquí también en el monitor se mostrarían los diferentes reportes que le hemos solicitado se realicen o los procesos que estamos realizando, una captura de una póliza, una actualización de nuestro catálogo de cuentas, etcétera, etcétera. Como pueden ver, en el diseño del sistema, una parte muy importante es cómo se va a comunicar con el usuario, la máquina con el usuario. Estos componentes que veíamos, los periféricos que mencionaba, no son los únicos que se pueden utilizar. Actualmente, por ejemplo, podríamos incluso omitir al teclado, o tal vez al ratón, o tal vez a los dos, porque ya tenemos la comunicación vía voz. Todavía, no, ya está desarrollada. De hecho, yo la utilizo en varias ocasiones. La llego a utilizar. Tengo algún software que, bueno, no lo tengo. Más bien es un software online que encontré. Y ahí puedo escribir. Hablo y se va escribiendo el texto. Cuando son textos muy largos y que me llega a dar flojera escribirlos con mi teclado, se me hace más práctico para mí hablar, como en este momento. Todo lo que yo esté hablando, por ejemplo, en esta ocasión, si yo tuviera ahorita abierto ese software que les comento, podría, podría estar, se podría estar transcribiendo en un momento real, casi no se equivoca, llega a equivocarse, sí, no está al 100% perfecto, pero yo diría que tiene una efectividad de un mínimo un 90% a un 95%. Pone acentos, usa mayúsculas, minúsculas, sigue las reglas de sintaxis y ortografía, así que es de gran utilidad. A mí se me ha servido de mucho. Un software podría diseñarse así, para que el usuario se comunicara con él por medio de la voz y así la información fuera capturada por nuestra tarjeta de audio, se procesara y se mandara a nuestra computadora, a nuestra tarjeta madre, para que se procese la instrucción. También, ese es más usual, tenemos los touch, los monitores que los tocamos, eso ya es muy usual, y así podemos darle las instrucciones sin necesidad de utilizar nuestro ratón. Como pueden ver, podemos omitirlo o podemos utilizar todo al mismo tiempo. El ratón, el teclado, el monitor, la voz, el touch, tocar nuestra pantalla y ahí seleccionar las opciones que queremos o incluso todavía podemos ir más allá. Ya hay tecnología en México, no me ha tocado verla, supongo que ya existe, pero en otros países al parecer ya está un poco más desarrollada. Por ejemplo, escuchaba una noticia hace un tiempo que un mexicano que trabajaba en Alemania en una industria de carros, de automóviles, él era uno de los importantes en esa empresa y estaba diseñando, y eso ya tiene tiempo, seguro ya lo ha de haber diseñado, eh, manejar un carro no con la voz, no con las manos, como solemos manejar un carro, sino con el pensamiento. Tenía una interfaz que era capaz de leer sus pensamientos y en base a los pensamientos ya podía controlar el carro. Según decía la noticia que ya lo había podido diseñar, estaba en fases de pruebas. Como ven, los sistemas pasan por varias fases. Todavía no estaba implementado en aquel entonces, ya de tener como 2 años que leí esa noticia en internet. Entonces, seguramente esa fase de pruebas ya terminó desde hace mucho tiempo y ahora supongo que ya debe de estar utilizándose esa nueva tecnología. Probablemente es algo peligrosa todavía porque si llega a fallar, como les comentaba, a veces por muy buen diseño que tengamos, pues llega a tener alguna falla. Y eso puede ser peligroso para el usuario. No nada más para el usuario, sino para los demás que están junto a ese carro, ¿no? Imaginémonos que lo va manejando con la mente y alguna instrucción falla y el carro pues no la sigue correctamente y atropella a una o a un grupo de personas. Por eso yo creo que no es tan usual que esa tecnología la saquen porque podría ocasionar muchos problemas en estos casos. Ahí está entonces los diferentes métodos que podemos tener para el diseño de la interfaz. Luego tenemos otra etapa del diseño. Tenemos el diseño arquitectónico. Imaginémonos un plano de arquitectos. Pues está diseñando un edificio, un aeropuerto, una casa,
el diseño que ustedes se pudieran imaginar describe cómo será la distribución de los componentes. Aquí teníamos el diseño de los componentes y luego cómo va a ser su distribución. Aquí veíamos los algoritmos. Podíamos también, en esta primera etapa, me estoy regresando a la primera, ver qué lenguaje de programación estaríamos utilizando, cuál sería el más adecuado para este tipo de software. Uno, evidentemente, de los modernos, de los últimos, para que sea, que tenga las mejores características de nuestro sistema. Y aquí se va a ver el diseño arquitectónico, por eso les decía que se imaginaran un plano en donde están todas las conexiones con los elementos. Ahí se va viendo cómo se va diseñando y cómo se conectan e interactúan los elementos del software, los módulos, y demás. Por último, tenemos otra fase del diseño que es el diseño de datos. Determina la información que será mostrada u ocultada al usuario. Esto es también muy importante en el desarrollo de los sistemas porque, como sabemos, actualmente los sistemas informáticos son multiusuarios. Es rarísimo encontrar un sistema informático que solamente pueda ser utilizado por una persona. Hay casos particulares, por ejemplo, se me ocurren los juegos de video, que también ya son multiusuario muchos de ellos, pero puedes utilizarlos tú solo. Hay algunos juegos de video que son muy sencillitos, son software, por supuesto, y puedes utilizarlos nada más tú. Otros que ya son los más comunes, ya puedes utilizarlos con varios usuarios presentes en el mismo lugar en donde estés. Podemos jugar 2, 3, 4 personas tal vez, o incluso a nivel remoto, ¿no? Por internet. Esa gran herramienta que nos permite comunicarnos. En el software es algo parecido. Nos va a permitir esa interactividad con muchos usuarios a la vez. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 100, pueden ser 1000. Un ejemplo de tantos, tal vez dije algo exagerado, podrían pensar. Ahorita acabo de decir 1000 usuarios que utilicen el sistema al mismo tiempo. Puede sonar muy exagerado, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, el Facebook, podemos estar usando ese sistema no miles, sino millones de personas a la vez. O, por ejemplo, las plataformas para las monedas virtuales. Ahí, por ejemplo, se pueden reunir en una plataforma virtual, en una plataforma online. Es un software, por supuesto, online, pero es un software, donde se reúnen compradores y vendedores de divisas, de monedas, mejor dicho, de monedas virtuales, porque no se le considera una divisa, de monedas virtuales. Si han tenido la oportunidad de estar en esa situación, se pudieron haber dado cuenta que pueden haber cientos, miles o millones de personas comprando y vendiendo al mismo tiempo, utilizando la plataforma que se diseñó para esa actividad. Así que con eso, pues yo sé que la mayoría ya lo sabe, lo ha visto seguramente en su práctica profesional, en su práctica laboral. Entonces, como hay muchos usuarios y el sistema tiene muchos módulos, bueno, puede tener muchos, puede tener pocos, pero imagínense que tiene muchos módulos. Voy a poner nuevamente un ejemplo tipo organigrama para que se nos sea más fácil comprenderlo. Aquí tenemos el diseño, su estructura. Tiene muchos módulos y estos módulos a su vez tienen submódulos, etcétera, etcétera. Ahí está el diseño. No todos los usuarios van a poder acceder a todos los módulos. Este sistema puede trabajar con n números de usuarios y cada uno de ellos va a tener permisos, va a tener un perfil. Se van a poder diseñar perfiles para que los usuarios tengan limitaciones en el manejo del sistema. Por ejemplo, este usuario, el 1, probablemente tenga acceso al módulo 1, al módulo 2, al módulo 3, y el otro usuario, el 2, probablemente solamente tenga acceso a otros módulos específicos del sistema. Esto es muy importante porque si no fuera así, el usuario 1 podría interferir en las actividades del usuario 2, borrarle información o realizar información que no es su competencia y provocaría una falla, no una falla en el sistema, sino más bien que la información fuera errónea y obviamente pues ya no sería de utilidad esa información. Se tienen que tener esas medidas de seguridad. Así que ahí se determina qué información, qué es la que va a tener esas restricciones.
Probablemente habrá un módulo, alguna información que todos tengan acceso. Por ejemplo, el módulo principal. Seguro ese módulo principal, todo mundo tiene acceso a ello. El usuario 1, el 2, el 3, el 100, el 1000, el 1.000.000, todos pueden tener acceso a ese módulo principal, porque de ahí podemos escoger las opciones que queremos en ese sistema. Pero ya cuando entramos a los módulos particulares, ahí es donde sí es seguro que haya esas restricciones. Ahí se define qué información va a quedar ocultada para el usuario y qué información va a tener acceso el usuario. Puede ser que no es que se elimine la información, como dice la presentación, se oculta. Ese usuario no la puede ver, no puede acceder a ella. No es que se haya eliminado, el sistema sigue teniendo toda la información para todos los usuarios, solamente que unos van a ver una información, otros van a tener otros permisos para ver otro tipo de información y la demás se va a estar ocultando cuando no la requieren los demás usuarios. Entonces estamos en la etapa del diseño del sistema. Ahora podemos ver la implementación. Ya se hizo la estructura, ya se hizo el código de programación, ya se definió la interfase, también se definieron los permisos para los diferentes usuarios, pues ya podemos empezar a implementar nuestro sistema. Ven aquí la arquitectura. Hay un ejemplo, ¿no? Como una arquitectura. Cómo trabaja el sistema, cómo está interactuando entre el mismo. Ahí tenemos un ejemplo, no es propiamente tal vez de un sistema, aquí es un software de ingeniería, nos dice, tenemos algunas herramientas que se utilizan, bueno, es una representación gráfica, aquí se toman las decisiones, se graba la información, se imprime la información, se lleva a internet, se puede transferir a ciertos usuarios por internet, etcétera. Interesante, ¿no? Tenemos la interfase con el usuario que ya comentábamos. Normalmente utilizaríamos nuestro teclado. No veo el ratón por aquí, pero seguro aquí estaría el ratón también. El monitor lo debe de tener por aquí este usuario, etcétera, etcétera. Lo que habíamos ya comentado, aquí me parece que con este dibujo se ve mucho mejor a lo que ya hemos visto. Bueno, ya está el diseño. Ahora tenemos que implementarlo. En esta fase nos comenta la plataforma, perdón, la diapositiva. Esta es la fase en la que el software que ya fue programado, ya está diseñado y ya se ha probado por las áreas. Obviamente pasa una etapa de pruebas. Cuando yo lo diseño a informática, voy con las personas que me pidieron que lo diseñara, aquellas que me dijeron lo que requerían. Me estuvieron informando, que era, por ejemplo, he tenido varias oportunidades de participar con las áreas de informática en el diseño de sus sistemas, no como área de informática, sino como usuario de la información. Normalmente pues lo llevábamos manual o lo llevábamos en Excel y pues ya se había tomado la decisión de establecer un sistema informático para que fuera más fácil el manejo de nuestros procesos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que el área de sistemas, en una ocasión, cuando yo estuve en esta situación, pues hacíamos reuniones continuas, una vez a la semana, por lo menos. En ocasiones, ¿no? Cada tercer día o a veces hasta diario, nos reuníamos las diferentes áreas porque era un sistema ERP, es decir, que trabajaba con muchas áreas. Aquí yo en ese entonces era el área de contabilidad, había otra área, por ejemplo, de compras, había otra área de presupuestos, habría otra área déjenme acordar, de gestión financiera, me parece que le llamaban. Y entonces cada uno de nosotros realizábamos ciertas tareas, distintas, obviamente. Y cada uno tenía nuestros procedimientos. Teníamos ya definidos nuestros procedimientos, ya sean manuales, en papel, en formatos o en Excel. Muchos lo manejábamos en Excel porque es una gran herramienta también. Pero ya queríamos hacer un sistema, así que se empezó a diseñar el sistema de informática y ese sistema iba a tener muchas bases de datos que iba a utilizar mi área, también a la otra área le servían, a la del presupuesto le servían, a la de gestión financiera le servían. Por ejemplo, esta área de gestión financiera, ella determinaba, autorizaba las transferencias de recursos que en ese trabajo realizábamos a las entidades federativas. Ella analizaba mucha información que le mandaban los estados de la República, la analizaba y si estaba correcto, daba la autorización. Esa autorización pasaba al área de presupuestos.
el área de presupuestos la validaba, la comparaba contra el presupuesto que ya estaba definido con anterioridad, y entonces esa, ya que se validaba, me la pasaban al área contable, ya para que yo realizara la transferencia de los recursos y registrara en la contabilidad ese movimiento también. Yo esa información se las confirmaba a ellos que ya lo había hecho. Cuando ya lo realizaba a estas dos áreas, se las confirmaba que el proceso había sido concluido. Entonces, todo ello se alimentaba, nos alimentábamos de manera manual. En ocasiones teníamos que repetir la información, volver a capturar lo que ya estaba hecho. Un sistema de este tipo, pues, evita ese doble trabajo. En una sola ocasión, por ejemplo, el área de gestión financiera, que ya capturó los importes, las cantidades, las partidas presupuestales, etcétera, lo captura en el sistema y yo puedo disponer de esa información. No necesito volver a capturarla. Eso era ya de gran ayuda por sí solo. Entonces, ahí nos reuníamos. Yo, por ejemplo, les daba mis requerimientos en el área de sistema. Yo les decía, pues mira, yo requiero esto, que sea así, así, así. Yo lo llevo de esta manera. Le pasaba mis formatos, le pasaba mis procedimientos, mis controles internos. Y así cada área hacía lo mismo con el área de sistemas. Le indicaba sus formatos, requerimientos. El área de sistemas se ponía a trabajar en ello. Y pues casi siempre había dudas, por supuesto. Por eso teníamos esas reuniones semanales para darle seguimiento y que el área de sistemas fuera desarrollándolo adecuadamente, de acuerdo a nuestras necesidades. Ya que está desarrollado el sistema, hay que implementarlo, como esta etapa nos dice. Entonces ya fue programado y lo tenemos en prueba. Tenemos una etapa en la que se prueba el sistema. Vamos a trabajar normalmente, en mi experiencia, en esta etapa, yo no dejo de hacer mis procedimientos manuales, se nos carga el trabajo. Sigo realizando conforme yo lo hacía siempre, de manera manual o en Excel, yo lo seguía llevando así. Y al mismo tiempo empezaba a utilizar el sistema que estaba en fase de prueba. Y lo hacía de las dos formas, porque de acuerdo a mi experiencia, si yo dejaba, en una ocasión hice lo contrario. Me acuerdo que me dijeron, no, ya deja de hacer eso manual, ya ahora utiliza el sistema porque ya está mejor, ya es más rápido, es mejor, más eficiente, no se equivoca, evita duplicidad de funciones, o sea, todo lo que hemos comentado. Así que yo seguí instrucciones en aquel entonces y dejé de hacer mis procesos manual y me dediqué a hacerlos con el nuevo sistema informático. Pues no fue muy bueno porque el sistema desafortunadamente presentaba muchas fallas en ese momento y luego fue un grave problema. El sistema procesaba mala información, nos pidieron que todo lo hiciéramos en una etapa muy corta, teníamos 2 o 3 días para capturar toda la información que manejábamos manual y manejábamos cientos de miles de registros. Hacerlo en 2 o 3 días, pero bueno, así se les ocurrió. Tuvimos que inventarnos una forma de hacerlo, no fue la mejor por las prisas, y la información ya de entrada quedó mal capturada, mucha de ella. Yo calculo que un 60-70%, 60-65% de la información no quedó al 100% capturada, lo cual arrastramos ese error por mucho tiempo y luego el sistema no trabajaba adecuadamente, así que fue muy complicado. Después nos salió más caro haberlo hecho así. Tuvimos que trabajar mucho tiempo, nos tardamos mucho tiempo para corregir, identificar y corregir esos malos registros. Fue una cuestión, una experiencia nada grata, nada grata. En otro trabajo, les digo, fue diferente. Ahí sí me dijeron, llevas tu sistema. Bueno, yo lo propuse. Ahí cuando lo estábamos implementando, con la experiencia que yo ya traía, dije, eso no me volvió a pasar. Yo sigo llevando mis controles, y además lo voy a hacer en el sistema. Es doble trabajo, pero vale la pena hacerlo de esa manera. Porque si el sistema se va equivocando, yo de cualquier forma no me atraso en mi trabajo. Yo lo tengo listo con mis sistemas anteriores, con mi control anterior. Y el sistema, mientras se va depurando, porque luego no es tan rápido. Entras a la reunión con el área de sistema, le dices, oye, mira, fíjate que aquí me está fallando, me sacó esta información y no es correcta, ya le explicas, ¿no? Si es un área de sistemas que es muy eficiente, pues probablemente ese mismo día lo corrijan. Llegaba a suceder. Me decían, a ver, pruébalo. Ya al ratito me hablaban por teléfono a mi oficina. Me decían, pruébalo, ya está corregido. Lo probaba y si tenía suerte, pues ya había quedado excelente. Pero si no, luego se tardaban 2, 3, 4 días, una semana, y el trabajo no puede parar. El trabajo tiene que estar al día. Así que eso era lo que yo tuve en esa experiencia.
Bueno, es lo que nos dice esa fase de pruebas. Como el negocio nos comenta, déjenme retomarlo. Esta es la fase en la que el software que ya fue programado, probado, tanto por las áreas de tecnología, el área de sistemas, como el del negocio, el área técnica. El área del negocio serían los responsables de las operaciones del área contable, por ejemplo. Luego nos dice, por lo tanto, en esta etapa se integra basado en tres principios fundamentales. La primera, el primer principio es la preparación, seleccionar el ambiente de programación adecuado. La segunda es la codificación, que es lo que ya habíamos comentado, hacer el código de programación. Y la última, la validación, las pruebas, que se supone que esas etapas ya pasaron en la implementación. Pruebas suficientes y necesarias sobre el componente implementado. Ya ahora en la etapa de implementación ya está probado, ya no tiene errores sustanciales, ya se puede utilizar sin problema. Luego tenemos otra etapa de validación, verificación y pruebas. Nos dice la diapositiva, de acuerdo con Villada, esta fase se refiere al conjunto de actividades que permiten evaluar si una función del software, un proceso, se ha implementado correctamente. Sin embargo, es recomendable, debido al costo de las pruebas que las pruebas involucran, que éstas sean efectuadas a lo largo de todas las etapas y no solo en el final. Es correcto, esto es muy importante, ya que se instaló el sistema, lo vamos a probar. Lo probamos, verificamos que todo esté bien, pero no es bueno esperarnos hasta el final. Es mejor irlo probando poco a poco. Por eso les comentaba esa experiencia que tuve. Nos reuníamos semanalmente, íbamos probando los avances que iba teniendo el área de sistemas. Eso nos ayudaba bastante. Y aún así luego surgían varios problemitas que teníamos que ir arreglando sobre la marcha. Algunos de los componentes sugeridos para esta sección son el proceso de prueba, transabilidad de requerimientos, elementos a probar, calendario de pruebas, registro de las pruebas. Hay que llevar un control de todas las pruebas que se van realizando, lo que se requiere del software y del hardware, las restricciones en su uso, entre otros elementos que se tienen que ir tomando en cuenta durante esta etapa del sistema. Luego tenemos lo que se conoce como UML o también como BPMN. En las siglas en inglés, aquí las pueden ver. La U, no soy muy bueno en el inglés, así que disculpen la pronunciación. Unified, algo así. Modeling, Language, algo así. Y el BPMN es Business Process Model and Notation. Bueno, ¿qué es esto? Veamos qué es. Ahora bien, nos comenta, ¿cómo es que toda esta información es transferida del área de negocios, del área técnica de la empresa, al área de tecnología de información? En la actualidad, en las grandes organizaciones existen procesos establecidos que apoyan de manera formal el desarrollo de las áreas como ingeniería del software. En este entendido, estudiaremos una de las metodologías más reconocidas y utilizadas a nivel mundial, en donde se establecen los métodos de diseño basados en el lenguaje, déjenme subrayarlo, en el lenguaje UML. Ya comentaba, Unified Modeling Language. Y luego el BPMN, Business Process Model and Notation. Veamos de qué trata esto. Análisis de negocio. ¿Qué es esto? De hecho, esto ténganlo en cuenta porque es una parte de nuestra semana, que tenemos que realizar nuestra semana 4 en el foro de discusión. Ahí tenemos ese tema en ese foro. Nos indica la diapositiva. Dentro de las organizaciones, la persona encargada de establecer el vínculo de entendimiento, un vínculo de comunicación, yo diría, entre las áreas de negocio, en este caso, hablando particularmente del área contable y del área de la tecnología de la información, es llamado analista de negocio y es quien participa en el estudio y documentación de los requisitos funcionales. Otra vez, déjenme poner un diagrama. Tenemos las dos áreas dentro de la organización, la de sistemas o tecnologías de la información y el área técnica. Vamos a ponerle, o bueno, aquí le llaman, bueno, el área técnica. Entonces,
Hablando de la contabilidad del área técnica, es el llamado analista de negocio y va a haber una persona que se llama analista de negocio o un área, que es quien participa en el estudio y documentación de los requisitos funcionales. El área de sistema necesita saber los requisitos que se necesitan para el desarrollo de sistemas. Va a haber una persona, es como un enlace entre el área técnica y el área de sistemas para garantizar que haya una comunicación fluida y esta área de informática pueda obtener toda la información que requiere y pueda con ella diseñar los requerimientos del sistema que ya hemos comentado. Déjenme avanzar. Requerimientos funcionales. ¿Qué es lo que requiere nuestro sistema para trabajar adecuadamente? Estas etapas ya las comentamos, solamente que las estamos especificando un poco más. Las secciones principales que contiene un documento, pueden ver que todo se va documentando, todo es un proceso. Recuerden que es un ciclo, el ciclo de vida del software. Ahí entonces se va a documentar los requisitos que necesita el sistema para funcionar del software. En torno a un sistema de información contable son los siguientes. Aquí ya estamos especificando estos requisitos para un sistema de información contable, un software contable. ¿Qué es lo que se requeriría? Por ejemplo, esos documentos van a llevar un nombre del proyecto. En esa sección del documento se describe el nombre que se dará al desarrollo del software, con el fin de que otras áreas como contabilidad, desarrollo, project manager, es como administración, tecnologías de la información, etcétera, puedan fácilmente localizarlo, sobre todo si dentro de la organización se trabaja de manera simultánea en varios proyectos de software. Esto es normal que suceda. Es común que en la empresa en la que uno labora, en la organización en la que uno esté, haya no solamente un software que se esté diseñando, sino varios sistemas informáticos a la vez. De hecho, se estila mucho. Como ya les comentaba en el ejemplo anterior, en mi caso, mi última experiencia que tuve al respecto, éramos varias áreas las que nos reuníamos, cada una con sus propios requerimientos. Les decía, el área de presupuesto, el área de compras, mi área que era el área de contabilidad, otra área de análisis financiero o autorización financiera, que era quien validaba todas las transferencias que se hacían, que ya comentaba. Cada uno tiene que tener un nombre del proyecto. No puede ser un nombre para todas las funciones que se requieren en el sistema. Se trabaja por módulos, entonces digamos que cada módulo es un proyecto y cada uno de ellos debe tener un nombre que pueda ser fácilmente identificable por el usuario del sistema. Cuando entre la persona encargada de compras al sistema, va a poder identificar con el nombre de su módulo fácilmente el lugar en donde él puede realizar sus procesos. Igual el área, ya sea el área de compras, el área de contabilidad, todas las áreas involucradas en el proceso. Ok, ¿qué más? Nos dice la diapositiva. El objetivo también debe estar en ese documento. En esa sección del documento se describe de manera breve lo que pretende ese desarrollo. Puede contener antecedentes, generalidades, propósitos, etcétera, etcétera. Imaginen una tarea. Ya ven, se han dado cuenta, seguro, que las tareas que tenemos aquí en la universidad, pues tienen siempre un objetivo. Se debe de partir de ahí. Imagínense esto llevado a la tarea. El nombre de nuestra tarea. Sabemos, le ponemos siempre un nombre. Ese nombre va a identificar qué es lo que vamos a hacer. Registro de operaciones o el análisis financiero o análisis presupuestal. En fin, ya de ahí, así se llama la tarea, ya nos da una idea de lo que trata, ya es fácilmente identificable, que es algo parecido al nombre del proyecto que comentábamos. Enseguida lleva el objetivo, igualito que nuestras tareas. Después del nombre lleva el objetivo, qué se pretende, qué resultados se pretenden obtener con esa actividad. En el software sería algo parecido. ¿Para qué está diseñándose ese módulo, ese software? ¿Cuál es su función? ¿Qué resultados son los principales que nos va a arrojar? Después de esta sección del documento, tenemos la otra que se llama stakeholders en inglés. Nos dice que son las personas involucradas en el desarrollo de este proyecto de software.
ya sean responsables del proyecto, más bien no tanto del proyecto, sino de las funciones que se realizan o no. Por ejemplo, puede estar el director de la contabilidad, él no va a hacer los cargos y los abonos, seguramente. Va a tener un equipo que depende de él o de ella, que son los que van a realizar los cargos, los abonos, todo eso que se realiza. Puede haber el gerente de contabilidad, tal vez él tampoco lo haga. El supervisor de contabilidad, igual y él sí podría entrar al registro. El coordinador de tesorería, el coordinador de cuentas por pagar, el coordinador de cuentas por cobrar, el supervisor de presupuestos, el coordinador de nóminas, coordinador de costos. Aquí ya nos están describiendo prácticamente los módulos, más bien dicho, los submódulos que tendría nuestro sistema contable. Nuestro sistema se podría llamar, como por ejemplo, los sistemas contables que hay en el mercado. Contabilidad integral, COI, o Compact, contabilidad, paquete de contabilidad. Podemos llamarle como querramos. Por ejemplo, ¿qué nombre le pondrían a nuestro sistema de contabilidad? Ahorita, por improvisar un nombre, déjame ver cuál se me ocurre. Eh, Contafácil. Una vez yo imaginé un sistema que se llamaba Contafácil. Ese creo que ya no existe. Pero bueno, imagínense un Contafácil. Así yo le quiero llamar. Contafácil. Así se llama mi sistema. Entro a mi sistema y voy a encontrarme con varios módulos dentro del sistema. Normalmente ahora todos los softwares lo organizan por pestañas. Imagínense a Word. Ya ven que en Word tenemos pestañas en donde la pestaña de inicio, otra pestaña de herramientas, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes pestañas que son como nuestros módulos. Ahí podemos ingresar, por ejemplo, en el sistema contable, tendríamos al módulo de contabilidad. Podríamos tener, como dice aquí, el de tesorería. Podríamos tener también el de cuentas por pagar. Que, bueno, ya después, si quieren, les comento un poquito más. Normalmente el de cuentas por pagar no va en el módulo de contabilidad, va en otro módulo que está directamente relacionado con contabilidad, que es lo del sistema de administración. Ahí se administran las compras, las ventas, las que son a crédito, las que son a contado, y ese sistema, ese módulo, se conecta directamente con el sistema contable para que ya no se capture nuevamente la información, desde ahí se puede jalar y se generan las pólizas. Pero bueno, podemos diseñar un sistema que tenga las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, podemos tener otro que contenga los presupuestos, este sí está en nuestros sistemas contables normalmente. La nómina normalmente es un sistema aparte que también se conecta con el sistema de contabilidad. Otro módulo sería el de impuestos. Desafortunadamente, sí hay, nuestros sistemas contables actuales sí manejan algunas opciones para los impuestos, algunas ayudas que podemos obtener de ahí, pero no al 100%. Es muy poco realmente, tal vez un 20%, un 10%, ni siquiera el 20% yo creo. Un 10% nos ayudan en calcular nuestras contribuciones. No hay, no hay uno que nos las calcule al 100%. Sería excelente, sería genial que nuestra contabilidad, una vez capturada, con ella ya se generarían todas las contribuciones. La información también lo permiten, les decía, hay, por ejemplo, declaraciones informativas como el DIOT, que en nuestros sistemas de contabilidad las generamos, o en el SUA, hablando de nóminas, también podemos exportar información que podemos importar al SUA. Si hay, en nómina todavía sí es más viable. En la contabilidad, hablando del impuesto a la renta, del IVA y demás, no es tan bueno todavía. Pero sería genial que nos conectáramos. Así que eso es lo que nos está hablando estos stakeholders. Ahí tenemos entonces las personas, estamos hablando de las personas involucradas en el desarrollo. Todo mundo debe de participar, no nada más el contador general, sino el área, como ya dice aquí, el área de tesorería, de compras, cuentas por cobrar, por pagar, presupuestos, costos, también un módulo muy importante. Normalmente para costos también hay otro sistema aparte, por lo complejo que suele ser esa administración de costos. Entonces, vean la importancia de las personas que intervienen. En este documento también se incluyen a las personas que van a participar en el proyecto. Luego tenemos otra sección de este documento que se llama alcance. En esta sección se describe brevemente los procesos de negocio
que se encuentran dentro del alcance de este. Es decir, todos aquellos que deben ser notificados, ya que serán impactados por el proyecto. Entonces, aquí se describen los procesos que se van a realizar de forma general, de forma sintética. Se registran las pólizas, se emite, se procesan y se hacen los pasos al mayor, se emite la balanza y luego se verifica que la información esté bien. Si no está bien, se corrigen las pólizas, se vuelve a procesar, se hacen pases al libro mayor, luego se vuelve a emitir la balanza. Si ya está bien la información, se emiten los estados financieros y se utilizan para tomar decisiones. Por ejemplo, una descripción breve de esos procesos, de cada una de las personas que intervienen en el diseño, que ya comentábamos anteriormente. Todavía, me voy a regresar para que lo vean, todavía seguimos en requerimientos funcionales. Estamos aquí. En la siguiente diapositiva, continuamos todavía con este documento de requerimientos funcionales. Cuando el área de sistemas, recordemos, va a empezar a diseñar el sistema. Necesita saber qué requiere el cliente. ¿Qué quieres que haga? Ahí estamos en ese documento. Otra sección del documento es fuera del alcance, lo que no va a generar el sistema. ¿Qué sí va a generar? ¿Qué no va a generar? Por ejemplo, decía que actualmente los sistemas contables pues no incluyen todos los requerimientos para la cuestión de impuestos, lo cual es algo triste porque sería genial que lo requiriera. Si estamos diseñando un sistema de este tipo, que solamente nos va a proporcionar cierta información respecto a esos procesos, entonces aquí podríamos incluir esa información que no va a estar dentro del sistema. Nos dice la diapositiva. Se citan los procesos que no serán parte del proyecto. Es importante que se mencionen, ya que en caso de que se requiera alguna modificación, se debe conocer qué clasificación tendrá esta. Un error en la programación, una falta de requerimiento, error en los requerimientos funcionales, etcétera, etcétera. Así que es importante porque cuando el usuario pida, oye, el sistema no me está generando el cálculo de, no sé, del impuesto a la renta, no me hace el cálculo del pago provisional, no me permite calcular el coeficiente de utilidad, por lo tanto, pues no puedo hacer mis declaraciones. Entonces, se va a ir a quejar con el área de sistemas, muy probablemente. El área de sistemas va a revisar estos documentos y va a decir, oye, sí es cierto, no tenemos ese módulo, no tenemos ese proceso. Entonces, se va a ir a este documento de los requerimientos funcionales y va a ver si ese proceso se estipuló que estaba fuera del alcance. Si es así, lo verifica y va con el usuario del sistema y le dice, oye, no, fíjate que nosotros en el diseño no nos pidieron ese proceso, por lo cual no es que sea un error, simplemente es que no se solicitó y por lo tanto el sistema no lo va a procesar. Pero si fuera otro tipo de error, entonces sí lo checa, ve que sí estaba en el alcance del sistema, sí estaba contemplado. Y entonces verifica cuál es el problema. Ya una vez que validó, dice, no, pues sí tenía que generar el sistema, así no nos habían pedido, así no lo habían requerido. Por lo tanto, ahora ve cuál es el problema. ¿Fue un error en el código de programación? ¿Fue error en los requerimientos? ¿O es un error en la comunicación de las interfaces con el usuario? ¿Cuál es el error? Lo identifica y como les decía, en la práctica me tocaba tener mucho contacto con el área de sistemas en esta etapa, en este sentido, mejor dicho, y en ocasiones muy fácilmente le hablaba por teléfono o iba a su área directamente y ya le decía, oye, fíjate que está pasando esto, esto y esto. Me dice, espérame, déjame ver, ahorita a ver si lo puedo arreglar. Incluso en ocasiones hasta ahí mismo me lo arreglaba. Dice, no te vayas, espérame, déjame ver cuál fue el error. Se metía al código de programación, me acuerdo bien, y lo corregía ahí mismo. Decía, ya está, ya lo corregí. A ver, pruébalo, y si está bien, pues ya no me hablas. Si está mal, pues me echas una llamada o vienes. Y sí, muchas veces así quedaba. Ya yo estaba muy contento y ya yo podía seguir con mis tareas. Pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones me decía, ¿sabes qué? Dame tiempo porque ya sea que tuviera mucho trabajo o no encontraba el error, pues tenía que dedicarle algo de tiempo. A veces sí se tardaban un poco, se llegaban a tardar hasta una semana o más.
En uno de los últimos trabajos que estuve, también estábamos diseñando un sistema. Estábamos en contacto con el área de informática, pero ahí sí era un caos total, porque casi toda la comunicación era por escrito. Mándale un documento, ya sea electrónico o impreso, donde le solicites esta modificación al sistema o que añada este proceso. Y luego era muy burócrata el proceso para hacer ahí, para diseñar el sistema. Se lo mandaba ya sea por forma electrónica o impresa, esperaba a que lo recibiera, esperaba a que lo leyera y luego no me contestaban. Tenía solicitudes que le hacía el área informática, sin mentirles, varias se me iban acumulando, le iba haciendo varias y cada vez más y cada vez más. El sistema ya estaba muy anticuado, presentaba varias fallas, requería urgentemente actualizaciones y correcciones también. Pues bueno, se me llegaron a acumular, recuerdo, hasta unas 20 o 25 solicitudes que le había hecho el área de informática. Luego bajaba con ellos, no estaban, o les hablaba y nunca me contestaban. Era un caos total. Si tenía mucha suerte, me hacían caso. De repente ahí me llegaban a contestar una llamada o un correo electrónico que les mandaba. Yo decía, wow, voy a aprovecharlo, ¿no? Oye, fíjate que necesito esto, fíjate que te mandé este correo. Y luego dicen, oye, ¿cuál correo? Oye, hasta ellos se perdían, ya no sabían ni de qué les estaba hablando. Como ya les había enviado varias solicitudes, luego ya no encontraban cuál era la correcta o cuál era la que me refería. Y bueno, ya de entrada ya era un problema. Luego le decía, oye, mejor si quieres bajo, porque yo estaban abajo, en el piso 2. Yo estaba en el piso 6, si no me equivoco. Entonces bajaba. Oye, ¿puedo bajar? Bueno, a ver, baja. Y ya iba rápido con ellos y y así era un poquito más fácil. Pues ya identificaban qué era lo que yo les había pedido. Y luego me decían, bueno, dame un tiempo, pues lo que lo corrijo o te hago el diseño. Y ahí se tardaban otros 2 o 3 meses. A veces era rápido, muy raro que fuera rápido. Así que era un gran problema, era algo muy frustrante en esa ocasión, en ese trabajo que estuve, era un desastre total, esa comunicación que teníamos. Pues bueno, ahí está un ejemplo de cómo se puede dar esto en la práctica. Les digo, no siempre, en otras ocasiones, muy bien, todo muy rápido, muy eficiente, muy buen servicio. El glosario. Esto también va en este documento de requerimientos funcionales. ¿Qué es esto del glosario? Es una sección del documento, ya decía, que es muy importante, sobre todo en los temas contables, ya que por la misma naturaleza de los temas, por la cuestión técnica, cuentan con terminología que debe de ser entendida por las áreas de sistemas, el área de tecnología de la información. También muy importante, cuando nos reuníamos, por ejemplo, en el diseño de ese sistema contable, era un sistema financiero que tenía un módulo contable también. Entonces, nos reuníamos y sí, eso es cierto, teníamos que explicarles con mucho detalle cómo era que se realizaban esos procesos, desde qué es un activo, qué es un pasivo, porque ellos evidentemente pues, no lo saben, no es su área. Eso era muy importante que ellos lo supieran porque es parte fundamental de cómo el sistema iba a trabajar. Así que yo no supe si alguna vez hicieron un glosario, pero me parece una muy buena idea porque así ellos tienen una referencia rápida del tema o del término, mejor dicho, del término que se pudieran estar atorando o que se estuviera manejando en ese proceso que ellos estuvieran diseñando. Nos dice la diapositiva, por ejemplo, escribir qué es y lo que se espera ver en los informes contables, como los balances de sumas, dicen como los balances de sumas y saldos, balances de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, etcétera. Bueno, esos términos, por ejemplo, son contables, pero no de México. Parece ser que son de algún país latinoamericano o tal vez norteamericano, no estoy seguro. México no lo llamamos así. A los balances no les llamamos balances. O le llamamos balance general, o le llamamos estado de resultados, o le llamamos en general estados financieros, por ejemplo. O el balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, tampoco lo conocemos así. Lo llamamos estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. También lo conocemos con ese nombre. Pero bueno, por ejemplo, vean lo importante, ¿no? Incluso uno como contador te puedes quedar así como pensando, ¿esto qué es? ¿Qué se están refiriendo? Porque no son términos que utilizamos aquí en México. Igual y te puedes confundir y puedes tomarlo uno por otro que no es.
Así que imagínense una persona del área de informática que no conoce nada de esto, pues todavía con mayor razón debe de tener una referencia pronta para que ubique bien qué es lo que se está refiriendo y qué es lo que se requiere para la información que se va a emitir en el sistema. Ok, luego tenemos otro espacio que va dentro de este documento de requerimientos funcionales, lo que se abrevia como AS-IS BPD o Business Process Diagram en inglés. Nos dice que este es un diagrama, como su nombre lo está indicando. Un diagrama que está basado en la notación BPMN y representa de manera visual, como todo diagrama, la situación actual del proceso. Nos pone un ejemplo. Si se desea implementar un módulo que permita hacer el cálculo automático del IVA en las facturas, se debe representar en este diagrama la manera en que actualmente se hace el proceso. Lo que ya comentaba también, cuando nos reunimos con estas áreas de informática, en esas reuniones normalmente nosotros previamente les entregamos la información, nos la piden, se la mandamos, periódicamente hay un calendario como ya habíamos comentado para todas esas etapas del sistema, le mandamos la información, ellos la empiezan a analizar, les surgen muchas dudas evidentemente, nos reunimos una vez a la semana normalmente y en esas reuniones precisamente ya les vamos dando más especificaciones de cómo van a manejarse los procesos, cómo se hacen manualmente. Y entonces ellos ya al entenderlo cómo se hace manualmente, les presentamos formatos, les presentamos algunas cédulas, por ejemplo, para determinar el IVA en contabilidad. Nosotros como contadores manejamos cédulas o papeles de trabajo, que también le llamamos. Igual y ellos con esa información ya les queda más claro cómo debe de realizarse el proceso. Y ellos lo diagraman. Es una forma más fácil de entender el proceso que debe de realizar el sistema. De hecho, si otra vez llevamos este ejemplo a una tarea de nosotros como estudiante en la universidad, ¿por qué creen que muchas tareas nos piden que hagamos, por ejemplo, mapas conceptuales o otro tipo de diagramas de flujo, resúmenes? Porque al hacer un diagrama, los procesos escritos suelen ser a veces un poco difíciles de leer o de entender, pero si los resumimos y los relacionamos por medio de estos esquemas, de estas gráficas, de estos diagramas, es mucho más fácil su comprensión. Es por ello que es una técnica, por ejemplo, didáctica, que las tareas lleven estos requerimientos, porque ya permiten al alumno ver en un panorama general cómo se lleva el proceso y cómo se dan las relaciones entre los diferentes elementos del tema que se esté desarrollando. Igualito pasa con un sistema informático. Para el área de informática que desconoce el proceso técnico, como la contabilidad, los estados financieros, no sé, los reportes, los auxiliares, contables, las pólizas, todo ello le puede causar confusión. Prácticamente lo está aprendiendo por primera vez. Y si lo diagrama, va a ser de gran utilidad para ellos, va a ser de gran apoyo, así como el glosario que comentábamos anteriormente, va a ser una referencia rápida para tener una idea clara de cómo van a realizarse esos procesos. Y como dice aquí en el ejemplo, el cálculo del IVA, dice en las facturas. Normalmente nuestros sistemas contables no calculan el IVA automáticamente. ¿Por qué no? Porque en la ley del impuesto al valor agregado se maneja una tasa general, que en México es el 16%. Antes de la reforma fiscal eran dos tasas, una del 11% para la región fronteriza. De hecho, déjenme corregir, eran tres tasas del IVA. Una del 16%, otra del 11% en la región fronteriza y otra del 0%. Se elimina la del 11% en la reforma del 2014, se deja nada más la tasa del 16% y la del 0%, que son las que actualmente nosotros utilizamos. Pero hay otros bienes o servicios que se compran o se venden que no llevan IVA, ya sea porque tienen la tasa del 0% o porque están exentos. No se exenta del impuesto a esos productos. Pueden ser productos, por ejemplo, como alimentos o medicinas, que ya han escuchado nuestros políticos, ¿no? Que luego le echan el ojo a esos productos diciendo que ya los quieren grabar con el IVA
Pues si de por sí ya la situación económica en el país es difícil para las personas con bajos recursos, que son muchos, si ya les graban un IVA a los alimentos, que es algo muy básico, o a los medicamentos, pues estaría más difícil que pudieran subsistir adecuadamente. Estos sistemas contables no pueden calcularlo en automático. Bueno, yo creo que sí pudieran, pero sería un trabajo muy complejo para el área de informática seguramente, porque tendría que estudiar toda la ley del IVA, toda la ley completita, aunque no es una ley muy grande, es una ley compleja, a pesar de que es chiquita la ley, comparada con otras leyes, como el impuesto sobre la renta. Si lo intentaran hacer y en automático, cuando el sistema registraras una operación, una compra, una venta de algún producto o servicio, si fuera así, el sistema en automático, tú ya no tienes que calcular el IVA, solito iría en su base de datos a la ley del IVA y con todo el lenguaje de programación que ya está precargado en el sistema, tomaría la decisión de lleva IVA. Si lleva IVA, ¿cuánto lleva? ¿Es del 16%? ¿Es del 0%? ¿O está exento? Tendría que analizar cada operación el software contable, lo cual hasta en estos días, no, por lo menos en México, no es viable. No, desafortunadamente no se lleva a cabo. Sería algo muy útil para nosotros los contadores, que ya pudiéramos registrar el IVA. Pero también sería un problema, porque nosotros, el área contable, no hace las compras en la empresa, ni tampoco hace las ventas. Por lo tanto, esa área de nuestra empresa que realiza las compras o que realiza las ventas, ellos son los que asignan el IVA o a los que les cobran el IVA. Por lo tanto, ya la operación ya está hecha, no la hace el contador. Entonces, con el documento comprobatorio, la factura digital que actualmente contamos, con eso el contador se basa. Si el contador ve que pues, hubo un IVA, pues lo registra. Ahora que si el contador ve que se cobró un IVA cuando no debió de ser, pues él no puede hacer más que contactarse con el área que hizo la compra o que hizo la venta y decirle que ahí el IVA está incorrecto, por ejemplo. Pero no puede hacer más. Independientemente el contador, pues lo registra, porque así está. Y espera que esa situación se corrija ya para que llegue un nuevo documento y ya el contador pueda hacer esa corrección en su contabilidad. Por eso es difícil que haya un cálculo en automático también dentro de nuestro sistema informático. Pero igual, de igual forma, el ejemplo que les ponía anteriormente también impide que eso se lleve a la práctica en muchas ocasiones. Incluso el área de compras o el área de ventas, que es el que calcula el IVA, por ejemplo, el área de ventas, y saber, pues nuestros vendedores, te vendo y en automático, pues ahí te va el IVA. Normalmente los sistemas ya lo calculan de manera automática. Ya ahí sí se puede calcular de manera automática. El sistema checa la base de datos, verifica si lleva o no, si estás a cero, si estás a 16 o está exento, y desde ahí se hace el cálculo de manera automática. No para todas las operaciones, llega a ser muy complejo esto. Imagínense cuántas operaciones puede tener una empresa grande. Puede tener compras, puede tener ventas, eso es clásico, pero puede tener otras operaciones distintas, como donaciones, podemos recibir una herencia si somos una persona física, podemos recibir una aportación de un socio, de un nuevo socio, podemos solicitar un préstamo, llevará IVA, el sistema puede identificar eso, normalmente no. Las compras y las ventas es fácil, relativamente es fácil, pero todas las operaciones que se manejan sería muy complejo que pudiera darse en la práctica, es muy difícil que trabaje al 100% con esta opción. Pero bueno, ahí está ese diagrama que es de gran utilidad para el área de sistemas. En este documento de requerimientos funcionales también tenemos otra sección que ya habíamos comentado un poquito de esta sección, que por sus siglas se llama TO-B PPD o en inglés Business Process Diagram. También es un diagrama. Este diagrama, bajo la misma notación, representará cómo es que se desea el proceso de negocio. Una vez que ya se implementó el nuevo desarrollo del software, ¿cómo es que se desea que se haga el proceso? Esto entonces le va a permitir al área de sistemas poder identificar la forma en que va a hacerse ese proceso. Ya la secuencia de la información, la secuencia del procesamiento de la información, ya es algo un poquito más técnico,
de ver cómo se va a elaborar, qué se hace primero, cómo se hace, si se multiplica, si se divide, si se resta al final, si se compara con otro resultado. Esa parte es muy importante también del área de sistemas, que sepa específicamente por medio de un diagrama cómo se va a realizar el proceso. Como pueden ver, en el área de desarrollo de sistemas se utilizan mucho los diagramas. Son de gran utilidad, no de gran utilidad, yo diría, son obligatorios. Yo en alguna ocasión, no soy informático para nada, les comentaba en otra sesión que es mi hobby el programar. Hace mucho tiempo tomé un curso de programación básico, nada avanzado, nada por el estilo, pero aprendí bastante, me sirvió, es uno de los cursos, no carrera, sino cursos que me han sido de más utilidad en toda mi vida laboral, incluso personal también. Ha sido un curso que valió la pena muchísimo. Me dio las bases de cómo aprender a programar, con programas muy, muy viejitos que ya actualmente ni existen, pero aprendí la lógica de programación, las bases de manera muy, muy simple, pero lo pude aprender y ahora lo utilizo todo el tiempo y me ayuda muchísimo. Te da una gran ventaja competitiva en tu área laboral. De verdad que rinde grandes, grandes frutos esta parte. Ya lo he comentado muchas veces esa experiencia. Así que todo aprendí que todo se realiza por medio de gráficas. Todo va conectado, los módulos, las interrelaciones, los procesos, la información que se genera, si se guarda, si se imprime, todo está graficado para que el sistema pueda trabajar adecuadamente. De hecho, imagínense que yo diseño el sistema, yo lo diseñé en un supuesto. Ya entrego yo el sistema, entrego los manuales, entrego los códigos, entrego los diagramas de cómo se diseñó y me voy. O a lo mejor ya no estoy, ya me morí y el sistema lo siguen usando, esta empresa, y si les empieza a fallar o si ya no está tan actualizado, necesitan hacerle mejoras, pues van a contratar a otro personal calificado para que siga con ese trabajo que yo diseñé. Le van a tener que entregar todos los manuales, el código de programación, todo lo que yo hice, para que tenga los elementos suficientes y pueda hacer las adecuaciones que se requieran, las adaptaciones o las correcciones en su caso. Los diagramas son muy importantes para esta área que entraría a modificar el sistema, actualizarlo, etcétera. Serían totalmente indispensables, porque si nada más le diéramos el código de programación, por ejemplo, sin los diagramas, se perdería fácilmente. Hay códigos de programación que llegan a tener muchas líneas de programación, pueden ser cientos, miles, y a lo mejor hay sistemas que pueden tener millones probablemente de líneas de programación. ¿Cómo le das un jeroglífico? A pesar de que es un experto en informática, no obstante, tiene que entender qué es lo que se está haciendo. Leyendo el código de programación, pues poco a poco le va entendiendo, pero cada módulo está relacionado con otro módulo, interactúa con otro, y este a su vez con otro. Luego es una madeja de interrelaciones que se les puede complicar enormemente. Por ello necesitamos tanto diagrama. Con el diagrama se comprende mucho más fácil cómo funciona el sistema y cómo interactúa entre sí. Es de gran utilidad este tipo de información en su desarrollo. Todo esto recuerden, estamos ahorita en la etapa en las primeras etapas de los requerimientos funcionales. Luego tenemos otra sección en estos documentos. Nos dice, por ejemplo, también se deben de incluir lo que son las reglas del negocio. Nos dice, se refiere a las reglas que debe de seguir la ingeniería del software. Por ejemplo, el cálculo del IVA se hace a todas las facturas emitidas a partir del 1 de enero del 2017. Esto no es real, ¿verdad? Pero se hace siempre el cálculo del IVA. Bueno, por lo menos desde que existen las operaciones en México, casi siempre se ha llevado el IVA. Bueno, no, tampoco es así. También nos dice, el monto máximo por concepto de IVA será del 16% sobre el precio de lista. Muy bien. Pues sí, aquí se le va a especificar, es una de las partes yo creo que más, donde hay que dedicarle más tiempo para que el área de sistemas tenga el conocimiento completo y correcto de qué es lo que debe de realizar, cuáles son las reglas que debe de seguir. Cuando va a hacer una venta, cuando va a hacer una compra, etcétera, ahí tiene que indicarle nuestra área técnica al área de software qué es lo que requerimos, cuáles sí, cuáles no, de las que sí, cómo se realiza,
qué tiene que tomar en cuenta, cuánto importe, en qué casos se aplica, en qué casos no le aplica, en qué casos se le cobra el IVA, en qué casos se le retiene el IVA también, porque hay operaciones que hay que retener el IVA también, las 2/3 del impuesto, por ejemplo. Bueno, ahí es donde está el detalle. Yo creo que es lo más complicado. En mi opinión, ahí es donde tenemos que tomar mucho más tiempo de reunión con el área de sistemas para que ellos entiendan perfectamente qué es lo que se requiere. Luego tenemos otra sección a la cual le podemos denominar requerimientos funcionales. Nos dice, se refiere al tipo de requisitos que tienen que ver con la manera en que va a operar el software. Por ejemplo, ¿qué requisitos? Cuando el usuario sea autentificado como usuario contable, ya decíamos que cada usuario va a tener un perfil y en base a ese perfil solamente va a poder realizar cierto tipo de operaciones dentro del sistema. Va a tener habilitados ciertos módulos. Otros no es que no estén, ahí están, pero los tiene ocultos. No puede acceder a ellos. Así que, bueno, decíamos, cuando un usuario está autentificado como, por ejemplo, un usuario contable, el sistema le va a permitir el acceso a los menús, clientes, facturas, reportes, notas fiscales, entre otros. Notas fiscales me da un poquito de gracia porque, bueno, sí se siguen manejando notas, notas de venta o tickets, que también los conocemos, pero ya actualmente están casi en proceso de extinción. Para efectos de comprobación fiscal, ya casi ninguno nos es válido. Bueno, pues ahí tenemos los módulos a los cuales tendría acceso el área contable o a cuáles está restringido. ¿Qué acceso tiene la otra área, como el área de finanzas o el área de presupuestos o la de compras, etcétera? Ahí entonces estamos refiriendo los requisitos que tienen que ver con la manera en que va a operar el software. Los elementos, yo diría, de seguridad, a cuáles vamos a tener accesos. Luego tenemos otra sección que nos dice los requerimientos no funcionales. Aquí es a lo que sí tengo acceso, de acuerdo a mi perfil de usuario, lo que sí tengo acceso. Y en este otro caso también voy a definir, se refiere a los requisitos necesarios para la operación del sistema de información. Por ejemplo, podría ser la numeración de la facturación debe de contener el formato NF-001. Ok, pues sí, el sistema, eso sí es muy habitual que suceda en nuestros sistemas informáticos contables. Se utilizan casi para todos los reportes, para todos los registros, algunos folios que pueden ser predefinidos por el usuario del sistema o le podemos indicar al sistema que él solito sugiera el formato, ya sea numérico o alfanumérico, de esos documentos que se estarían generando de manera electrónica. Un ejemplo, pues sí, son las facturas o la serie de las facturas que podemos manejar. Como sabemos, si somos una empresa grande, donde tenemos varias sucursales en algún lugar del país, en algún territorio, cada sucursal se acostumbra a que tenga su serie. Yo imprimo la serie A, la otra sucursal la serie B, la otra la serie C, y cada sucursal con esa serie va a emitir folios en sus facturas. La serie A, factura 1, la B, factura 2, la C, factura 3. Así se diferencian perfectamente esas operaciones contables a qué sucursal pertenecen, qué sucursal la realizó. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo son los folios de nuestras pólizas contables. También lo podemos definir dentro del sistema, ya en la práctica, qué tipo de numeración queremos que se utilice. Si es definida por el usuario de manera directa o si el sistema la va a asignar de manera automática. Así que el sistema se debe de requerir qué requerimientos no funcionales se deben de utilizar para estos casos. Denme un segundo, regreso de manera rápida. No me tardo nada.
¿Vas a ver? ¿Te quedas? Bueno, ya estoy aquí de regreso, una disculpa. Entonces decíamos que tenemos estos requerimientos no funcionales donde podemos definir algunos ejemplos como el que vimos, ¿no? La facturación, los folios, ¿qué es lo que se requiere? Esta parte está también directamente relacionada. Si han manejado un sistema informático contable, seguramente han visto la sección de este sistema que se llama configuración o parámetros de configuración, también se le conoce así. Ahí es donde están todas estas definiciones. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuántos dígitos queremos utilizar para nuestra cuenta contable? ¿Cómo se van a manejar los folios para nuestras facturas, para nuestras pólizas, para otros catálogos que podemos tener? Bueno, ya te decíamos el catálogo de cuentas, o si es un sistema de nómina, también podemos definir qué número se le va a asignar al trabajador, si el sistema lo asigna de manera automática, si nosotros lo vamos a estar definiendo cuando vayamos capturando a nuestros trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Es una parte que es muy importante también en el desarrollo de este software. Continuando, vean que esta parte lleva muchos datos que tenemos que tomar en cuenta. Todavía continuamos con la parte de requerimientos funcionales y ya hemos visto algunas de las informaciones que se deben de agregar ahí. Todavía tenemos otras adicionales. El requerimiento de interfaz del usuario. ¿Qué requerimos? ¿Recuerdan la interfaz? Normalmente tenemos el periférico que nos permite comunicarnos con nuestra computadora y esta a su vez se comunica con el software y la interacción se regresa de la misma manera. El software utiliza al hardware, se comunica con los periféricos y nos da la información que estamos requiriendo. Eso era la interfaz. Entonces, en esta etapa, en requerimientos funcionales, también hay un espacio en ese documento donde se va a establecer esta opción, el requerimiento de interfaz con el usuario. En esta sección, generalmente se colocan las maquetas o modelos. Por ejemplo, si se habla de un reporte que puede colocar un ejemplo de cómo se desea que este sea desarrollado, o si estamos hablando del desarrollo de alguna interfaz con el usuario como una pantalla nueva o modificaciones a esta. Bueno, aquí nos ponen un ejemplo ya un poco más avanzado, me parece, porque ya el área de sistemas estaría personalizando en la interfaz con el usuario. Las interfaces, pues las conocemos, teclado, ratón, monitor, el monitor con touch, o algunos otros como pueden ser con la comunicación con voz, como ya comentaba, incluso la comunicación con el mismo cerebro, ya algo muy avanzado. Pero aquí nos dice que, por ejemplo, el usuario también podría solicitar al área de sistemas que diseñe una interfaz específica, no las que conocemos, sino una específica para este usuario. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Tal vez se me ocurre un juego de video. Ahí sí, normalmente ya ven que varios juegos de video tienen la modalidad de realidad virtual. Entonces, pues se diseñan de manera profesa, de manera específica, algunos periféricos para que el usuario pueda interactuar con el sistema. Me imagino un casco especial o un aditamento para la mano que se coloque como tipo guante, supongo, o a lo mejor un pantalón que te proporcione cierta sensación de calor o a lo mejor no sé, de humedad, no sé, lo que podamos imaginarnos, ¿no? Unos lentes especiales que te permitan ver, que tus ojos puedan ver algún paisaje que pudiera parecer real, varios sensores en tu cuerpo, algo así.
Ya les digo, esto me parece algo más avanzado, más específico. Normalmente un sistema contable no tiene estos diseños tan específicos para el usuario, utiliza los que normalmente cualquier sistema utiliza, como ya decía, teclado, ratón, monitor, puede ser una pantalla touch u otro tipo de periféricos más comunes. Nos comenta la diapositiva, en la actualidad existen muchos programas de licencia abierta que permiten la creación de estas, como el Blacksmith o el MacOps. Pues bueno, ahí están estas maquetas. Tenemos algunos softwares que nos permiten diseñar estas maquetas como un diseño previo. Es como como un esquema, ¿no? De lo que vamos a requerir. Oye, que quiero, imagínense otro ejemplo distinto. Una caja de cartón, pero con estas dimensiones para mi producto que estoy fabricando. Me dedico a fabricar, no sé, aparatos ortopédicos. Necesito una caja especial, no puedo comprar cualquier caja. Entonces yo le digo a quien diseña las cajas, le hago un dibujito. Le digo, mira, más o menos así la quiero. Esto de ancho, esto de alto, esto de profundidad, el material lo quiero que sea así, de cartón, pero que sea resistente, porque normalmente se golpea el producto, yo qué sé, ¿no? Ahí le podríamos decir las especificaciones que querramos al área de sistemas. Pues así lo podríamos hacer con la interfaz con el usuario. Un poquito, les decía, algo desarrollado esta parte. Luego tenemos otra parte en el documento de los requerimientos funcionales. Nos indica que son las suposiciones, diagonal, dependencias. En esa sección del documento se establece de manera escrita la manera en que, de acuerdo al área contable, debe de operar algún módulo, alguna característica, un reporte o cualquier funcionalidad del sistema. También se establecen las dependencias conocidas por el usuario. Y nos da un ejemplo. Por ejemplo, la correcta liberación del pago de nóminas en el sistema depende de que el área de recursos humanos autorice los montos y números de empleados de cada quincena. Ok, aquí entonces puede ver la dependencia. Para que se haga el pago, la persona de recursos humanos probablemente se divide en varias secciones. Una persona se dedica a hacer los pagos. Déjenme ver aquí donde está los pagos. Una persona hace los pagos, pero no los puede hacer sino hasta que otra persona de esa misma área los autorice. Por lo tanto, aquí hay dos procesos de nómina. Uno, una persona quien va a hacer la dispersión de la nómina, los pagos, y otra persona quien autoriza. Normalmente estas son funciones de control interno muy comunes. Una sola persona no puede autorizar y realizar los pagos o los cobros. Eso es una cuestión de control interno. Ahí pueden ver una conexión de los sistemas informáticos con las normas de control interno. ¿Por qué son tan importantes que se sigan? Que los sistemas de los sistemas informáticos tengan que seguir las normas de control interno para protección de nuestros activos, como puede ser, por supuesto, como puede ser el pago de la nómina, la dispersión de la nómina. No, una sola persona no lo puede hacer, tiene que tener autorización de otra. Por eso nos indicamos en esta sección del documento de requerimientos funcionales quiénes son las personas que intervienen, los usuarios del sistema, y cómo se conectan, qué dependencia hay entre ellos, cómo se va a realizar y quién autoriza y quién recibe la autorización para que este proceso se lleve a cabo de manera correcta. Es un ejemplo de cómo puede operar este sistema y es así. En la vida práctica, sí, debe de haber estos controles, porque si una sola persona realiza los dos procesos, estamos en un serio riesgo de que pueda haber un fraude, una defraudación en esa parte. Ahora tenemos en esta diapositiva un diagrama que nos pone el cálculo de IVA para materias, perdón. No sé si lo alcancen a ver bien, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. Se hace más grande, pero al parecer la calidad del diagrama no es la más adecuada. No sé cómo lo vean ustedes, espero que lo vean bien. Si no, eh, hagan un poquito más grande la pantalla, denle doble clic le dan doble clic, bueno, no están conectados, yo estoy suponiendo que están conectados,
Bueno, como no están conectados, pues no pueden darle doble clic a la pantalla para que lo vean un poquito más grande. Si estuvieran conectados, le dan doble clic y la imagen se hace un poco más grande. Bueno, vamos a ver de qué se trata este diagrama que estamos viendo en este momento en pantalla. Bueno, decía que el diagrama se trata de el cálculo del IVA para materias. Supongo que se refiere para materiales o materia prima, supongo. Nos pone cómo lo van a empezar a diagramar esta área de sistemas. Nos indica, empieza con este proceso. La ventas solicita el cálculo del IVA. Ya hizo una venta esta área. Obviamente está dentro del sistema. Entonces, el primer paso es introducir la materia a inscribir, a lo que se le va a calcular el IVA. ¿Qué es lo que voy a vender? Zapatos, sombreros, llantas, lo que yo venda. El sistema, una vez que yo ingresé esa información, se va a la lista de precios, un catálogo que se tiene dentro, ya precargado dentro del sistema. Entonces, verifica el nombre y el código de la materia. Todo está codificado en nuestro catálogo. Así que revisa si se encuentra y va a tomar una decisión el sistema. Ya hice más chiquito, déjame ver, ya lo hice grande nuevamente. Va a tomar una decisión. ¿Está registrado ese producto en nuestro catálogo o no está registrado ese producto en nuestro catálogo? Va a verifica, una vez que vio la lista de precios, va a tomar la decisión y dice si está o no o sí. Si no está, nos pide el sistema, oye, solicita otro nombre de otro producto. Probablemente ahí sí lo encontremos. De la forma que lo buscaste, a lo mejor no lo encontramos, pero búscalo con otro nombre. Tal vez con ese nombre sí lo encuentre. Como cuando vamos a la librería, ¿no les ha pasado que vamos a comprar un libro? A mí recientemente me pasó, por eso me acuerdo de esta cuestión. Estaba la persona que me atendía, el vendedor, y tiene sus pantallitas, ¿no? Donde tienen su catálogo de sus libros. Yo llego y le digo, oye, ¿tienes este libro? Quiero un libro de tal característica. Y lo busca, me dice, no está. ¿Con qué otro nombre lo podría encontrar? Me pregunta. Le digo, a ver, búscalo así. Y total, después de 2 o 3 intentos, lo encontró. Así que esto es algo parecido a lo que nos estaría solicitando el sistema, el proceso que el sistema estaría llevando. No lo encuentra, nos pide que lo verifiquemos con otro nombre, volvemos a buscarlo, lo vuelve a buscar en la lista de precios, vuelve a arrojarnos esto. Ahora, si ya lo encontró, toma este camino. Ese producto sí está registrado. Entonces, como ya lo encontró, ahora sí, le puede aplicar el desglose del IVA. Le aplica el IVA a ese producto, el desglose. Aquí ya obtiene el cálculo del IVA, hace la operación matemática. Para ello utiliza el proceso, el código de programación, que tomaría el importe del producto, lo multiplica por la tasa del 16% y lo aplica a las materias o al material que se está requiriendo realiza ese proceso. Y una vez que ya obtiene esa información, va a mostrar el resultado del procedimiento. Aquí lo tenemos. Muestra el precio final del producto, lo que cuesta el producto más el IVA correspondiente. Y nos da el desglose y el total de ese producto. Por cierto, aquí cuando no encontraba el producto de nuestra lista de precios, pues el sistema vuelve a pedir que ingrese otro nombre, Si de plano no lo encuentra después de varios intentos, pues sale del sistema. Se sale. En automático dice, mira, pues no está, no podemos hacer el cálculo del IVA porque ese producto no se encuentra en nuestro catálogo. Y ahí termina el proceso. Pero si sí lo encuentra, hace estos procesos que ya habíamos comentado y al final también termina el cálculo. Lo haya encontrado o no, finaliza ese procedimiento. Como pueden ver, es mucho más fácil verlo así para el área de sistemas que si se lo manejamos escrito. Y obviamente en cada una de esas etapas de este diagrama, el área de sistemas seguramente nos pedirá un ejemplo. Nos dice, ¿tienes un ejemplo documental que nos muestre cómo lo podríamos hacer? ¿Alguna idea de cómo quieres verlo en pantalla? Es muy normal, es muy común que el área de sistemas nos pida cierta información de este tipo para que ellos les quede todavía mucho más claro. Documente
su proceso que estamos realizando. Ok, tenemos, no, pensé que teníamos otro diagrama, pero no es así. Déjenme hacer un poquito más pequeña la pantalla, ya no me deja. Ya la dejé grande y ya no me deja hacerla más pequeña. Bueno, veamos, nos dice las reflexiones finales. A pesar de que existen varios modelos y metodologías para el desarrollo del software, no existe uno que aplique de manera universal, ya que la adopción, las fases, los métodos, va a depender de lo que se requiere como producto final. Esto es cierto, hay varios métodos para poder nosotros diseñar nuestro sistema. Vamos a utilizar siempre el que más se adapte a los requerimientos de la organización, a estos requerimientos de nuestro producto final. Y luego nos dice también el CMMI, Capability Maturity Model Integration, algo así. Nos dice, es un conjunto de modelos metodológicos que apoyan a la ingeniería de software. Luego tenemos una guía Babook. Nos comenta que es el estándar reconocido mundialmente para la práctica del análisis de negocios. La guía Babook describe las áreas de conocimiento de análisis de negocios, las tareas, las competencias subyacentes, técnicas y perspectivas sobre cómo abordar el análisis de negocios. Digamos que es, como su nombre lo indica, una guía para aquel que va a diseñar un sistema informático. Nos va a permitir tener un modelo, un esquema de cómo poder empezar a diseñar nuestro sistema informático de manera general. Eso sí sería algo un poco más universal y que podríamos utilizarlo como un modelo o una guía para poder empezar a desarrollar nuestros sistemas informáticos. Y bueno, con esto llegamos a la parte final de nuestra presentación. Aquí tenemos a los autores en los cuales fue basada la presentación, lo cual lo encuentran en la biblioteca virtual del aula, en la colección El Libro, capítulo 3, por si lo quieren descargar. Y la otra, de igual manera, si no me equivoco, no, esa no está en la plataforma al parecer. Esa es de editorial IVA y pues supongo que es un libro impreso, no es un recurso digital, el cual pues solamente comprándolo podríamos acceder a ese recurso. Pues bueno, sería todo entonces por mi parte. Como siempre, estoy a sus órdenes por cualquier duda o comentario que tuvieran respecto a esta presentación, a cualquier tarea de nuestra semana 4. Estoy al pendiente de cualquier duda que tengan. Por cierto, estamos en proceso de calificación de sus actividades. Entre el día de hoy y mañana estarán calificadas tanto su tarea, su entregable de la semana anterior, como su participación en el foro de la semana 3. Pues nada más, sería todo de mi parte. Muchas gracias, que tengan un excelente día y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Hasta luego y nos vemos en la próxima.